La tarde caía sobre Tepoztlán con esa luz dorada que solo se ve en los pueblos donde el tiempo parece detenerse entre las montañas. María Luisa Herrera doblaba con cuidado su último suéter y lo acomodaba en la maleta abierta sobre la cama, sintiendo en el pecho esa mezcla extraña de nervios y esperanza que llevaba meses sin experimentar. 65 años tenía ya, y aunque su cuerpo le recordaba cada uno de ellos con dolores en las rodillas y cansancio en las tardes, su espíritu seguía siendo el de aquella maestra que durante décadas había recibido a cientos de niños con una sonrisa firme y una palabra justa. Ahora, jubilada desde hacía 3 años, la vida se le había vuelto más silenciosa, más lenta, solitaria. La casa donde vivía, una construcción modesta de 2 plantas con paredes de adobe y un jardín descuidado, quedaba en uno de esos barrios tranquilos donde todos se conocían y nadie se metía en problemas ajenos. Era un buen lugar para envejecer, pero también un lugar donde los fantasmas del pasado se hacían más presentes cuando las noches se alargaban demasiado. Hacía casi 2 años que había enviudado. Don Armando, su esposo durante 40 años, había partido de forma repentina, dejándola con un vacío que ninguna rutina lograba llenar del todo. Al principio, el dolor había sido tan intenso que apenas podía levantarse de la cama. Fueron sus hijos quienes la sostuvieron entonces, especialmente Julián, el menor, quien había insistido en que se mudara con él. Pero María Luisa se había negado. No quería ser una carga, no quería perder su independencia. No quería que la vieran como una anciana inútil que necesitaba cuidados constantes. Prefería la soledad de su casa a la compasión ajena, aunque eso significara pasar días enteros sin escuchar otra voz que la de la radio o el ladrido distante de los perros del vecindario. Con el tiempo, aprendió a convivir con la ausencia de Armando, a cocinar para una sola persona, a dormir en una cama que antes compartía y ahora se sentía demasiado grande. Aprendió también a encontrar pequeñas alegrías en cosas simples: el café de las mañanas, las telenovelas de las tardes, las llamadas telefónicas con sus amigas de la escuela donde había trabajado. Pero siempre faltaba algo, siempre había un peso en el corazón que no terminaba de irse. Julián vivía a apenas 20 minutos de su casa, en el mismo Tepoztlán, en una colonia más nueva donde las construcciones eran de cemento y las calles estaban pavimentadas. Ingeniero automotriz de profesión, trabajaba en una empresa grande de la Ciudad de México, aunque desde hacía un par de años había conseguido hacer home office casi todos los días, lo que le permitía estar más cerca de su hija. Lucía, su única nieta, era el centro de su mundo. Una niña de 8 años con ojos enormes y una sensibilidad que a veces asustaba por lo profunda que parecía. Desde la muerte de su madre, hacía apenas 1 año y medio, Lucía había cambiado. Se había vuelto más callada, más retraída, más apegada a María Luisa, quien se había convertido en su refugio emocional. La relación entre abuela y nieta era de esas que parecen tejidas con hilos invisibles, pero inquebrantables. Lucía pasaba tardes enteras en casa de María Luisa, ayudándola a regar las plantas, escuchando historias de cuando su papá era niño, dibujando en cuadernos viejos que la abuela guardaba de sus tiempos de maestra. Para María Luisa, esos momentos eran un bálsamo. Le recordaban que la vida seguía, que todavía había razones para levantarse cada mañana, que su presencia en el mundo importaba. Pero con Julián, las cosas eran distintas. Desde la muerte de su esposa, algo en él se había roto. María Luisa lo notaba en cada visita, en cada conversación telefónica que se volvía más corta, más fría, más distante. Su hijo había levantado muros invisibles alrededor de sí mismo, y aunque ella intentaba acercarse, siempre encontraba una excusa, una puerta cerrada, un silencio incómodo que no sabía cómo romper. Julián ya no la buscaba como antes, ya no le pedía consejos, ya no compartía sus preocupaciones, ya no parecía necesitarla. Eso dolía más de lo que María Luisa estaba dispuesta a admitir. Había perdido a su esposo y poco a poco sentía que también estaba perdiendo a su hijo. Por eso, cuando Julián la había llamado hacía una semana para invitarla a pasar el fin de semana en su casa, ella había sentido una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta sería la oportunidad de volver a conectar, de recuperar, aunque fuera un pedazo de la relación que alguna vez tuvieron. Tal vez podrían hablar como antes, cuando él era joven y ella era su confidente, su guía, su apoyo incondicional. Cerró la maleta y la bajó con esfuerzo de la cama. No era una maleta grande, apenas lo necesario para 2 días. Ropa cómoda, un par de libros que no había terminado de leer,
un rosario que llevaba a todas partes aunque ya casi no rezaba y algunos dulces que sabía que a Lucía le encantaban. Miró el reloj de la pared. Las 4:30 de la tarde. Julián le había dicho que pasaría por ella a las 5, pero como siempre, ella estaba lista con media hora de anticipación. Era una costumbre que había adquirido en sus años de maestra, cuando la puntualidad era casi una religión. Se miró en el espejo del recibidor y se acomodó el cabello que ahora llevaba corto y completamente blanco. Las arrugas alrededor de sus ojos le devolvieron la mirada y por un momento se preguntó si Armando la reconocería tal como estaba ahora, tan cambiada por el tiempo y el dolor. Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. No tenía caso pensar en lo que ya no estaba. Hoy era un nuevo día, una nueva oportunidad, y ella estaba decidida a aprovecharla. El timbre sonó justo a las 5 en punto. María Luisa abrió la puerta y encontró a Julián del otro lado, con esa expresión seria que últimamente parecía haberse vuelto permanente en su rostro. Era un hombre alto, de complexión fuerte, con el cabello oscuro comenzando a platearse en las sienes. Tenía los ojos de su padre y la boca de ella, aunque ahora esos ojos parecían siempre cansados, como si llevara una carga demasiado pesada sobre los hombros. La saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa breve que no llegó a sus ojos. Tomó la maleta sin decir mucho y caminó hacia el auto estacionado frente a la casa. María Luisa lo siguió, notando la tensión en sus movimientos, la rigidez en su espalda, la forma en que evitaba su mirada. Algo andaba mal, lo sabía. Una madre siempre sabe. El auto era una camioneta gris, relativamente nueva, de esas que Julián había comprado cuando las cosas todavía iban bien, cuando su esposa aún vivía y la vida parecía tener un rumbo claro. Julián abrió la cajuela y dejó la maleta dentro con un movimiento brusco, casi descuidado. María Luisa se acercó, queriendo ayudar, queriendo decir algo que rompiera ese silencio incómodo que se había instalado entre ellos. Pero antes de que pudiera hablar, una voz pequeña y quebrada la llamó desde la entrada de la casa de Julián, que estaba justo enfrente. Era Lucía. La niña estaba parada en el umbral, vestida con un suéter grande que le quedaba enorme y unos jeans desgastados. Su rostro estaba pálido, más pálido de lo normal, y sus ojos brillaban con algo que María Luisa no pudo identificar de inmediato. ¿Miedo? ¿Tristeza? ¿Pánico? Lucía caminó hacia ella con pasos lentos, casi arrastrando los pies, como si cada paso le costara un esfuerzo tremendo. Julián no parecía haberla notado, o tal vez simplemente había decidido ignorarla. Estaba ocupado acomodando algunas cosas en la cajuela, moviendo objetos de un lado a otro sin ninguna razón aparente. Lucía llegó hasta María Luisa y se detuvo a su lado, tan cerca que casi podía sentir el temblor de su cuerpecito delgado. La niña levantó la vista hacia ella y en esos ojos enormes y húmedos había una súplica silenciosa, una urgencia que hizo que algo se revolviera en el estómago de la abuela. Lucía se puso de puntillas, acercándose a su oído, y en un susurro apenas audible, tembloroso y cargado de terror, le dijo: «Abuela, no te subas. Vi lo que hizo papá». Las palabras cayeron sobre María Luisa como un balde de agua helada. Su corazón se detuvo por un segundo, tal vez 2, y luego empezó a latir con una fuerza descontrolada que le hizo difícil respirar. El mundo a su alrededor pareció volverse más lento, más oscuro, más pesado. ¿Qué había dicho Lucía? ¿Qué había visto? ¿Qué había hecho Julián? Las preguntas se agolpaban en su mente sin encontrar respuestas, pero algo en su interior, algo primitivo y visceral, le gritaba que aquellas palabras no eran una exageración infantil, no eran el producto de una imaginación hiperactiva, eran una advertencia real. María Luisa miró a la niña, buscando en su rostro alguna señal de que estaba bromeando, de que había malinterpretado algo, de que todo era un malentendido absurdo. Pero Lucía solo la miraba con esos ojos llenos de lágrimas contenidas, con los labios temblando, con todo el cuerpo tenso como si estuviera a punto de quebrarse. Antes de que María Luisa pudiera reaccionar, Julián cerró la cajuela de golpe y se giró hacia ellas. Su expresión era ilegible, una máscara que no dejaba ver nada de lo que estaba pensando o sintiendo. Le hizo un gesto con la mano a Lucía para que entrara a la casa y aunque la niña dudó por un momento, finalmente obedeció, lanzándole una última mirada desesperada a su abuela antes de desaparecer tras la puerta. María Luisa sintió que algo se rompía en su pecho al verla irse. Quería correr tras ella, abrazarla, preguntarle qué estaba pasando, pero algo la detenía. El miedo, la confusión.
La incredulidad de que su propio hijo pudiera estar involucrado en algo malo, en algo peligroso, en algo que justificara las palabras aterradas de una niña de 8 años. Julián se acercó a ella con pasos lentos y María Luisa pudo ver ahora con más claridad los signos de agotamiento en su rostro. Tenía ojeras profundas, la piel cetrina, los labios agrietados. Parecía alguien que no había dormido en días, alguien que estaba al borde de un colapso. Le sonrió, pero la sonrisa era forzada, casi dolorosa de ver. Le preguntó si estaba lista para irse, y su voz sonaba extrañamente neutra, como si estuviera leyendo un guión. María Luisa asintió, pero su mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que hacer algo, tenía que ganar tiempo, tenía que averiguar qué demonios estaba pasando. Con una calma que no sentía, le dijo a Julián que había olvidado su chamarra dentro de la casa y que necesitaba ir por ella. Julián frunció el ceño, como si sospechara algo, pero finalmente asintió y le ofreció ir él mismo. María Luisa insistió en que sabía exactamente dónde estaba y que no quería molestarlo, pero Julián ya había dado media vuelta y caminaba hacia la casa. Le dijo que esperara junto al auto, que volvería en un minuto. María Luisa lo vio alejarse y en cuanto desapareció por la puerta sintió que las piernas le temblaban. Tenía tal vez 5 minutos, tal vez 7 si tenía suerte. Tenía que aprovecharlos. Se giró hacia la cajuela y colocó la mano sobre la manija, dudando por un segundo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba siendo paranoica? ¿Estaba dejándose llevar por las palabras asustadas de una niña que tal vez había malinterpretado algo inocente? Pero entonces recordó la mirada de Lucía, ese terror puro y genuino, y supo que no podía ignorarlo. Abrió la cajuela despacio, con cuidado de no hacer ruido. Adentro estaba su maleta, tal como Julián la había dejado, junto con algunas cajas de herramientas, una llanta de refacción y una manta doblada en una esquina. Nada fuera de lo común a primera vista, pero algo le decía que mirara más de cerca. Movió su maleta a un lado y levantó la manta con manos temblorosas. Debajo de ella, escondida como si alguien hubiera querido ocultarla deliberadamente, estaba una garrafa de plástico rojo. María Luisa la reconoció de inmediato. Era una de esas garrafas para combustible de las que se usan para llevar gasolina extra en viajes largos. Pero ¿por qué estaría ahí, escondida bajo una manta? Extendió la mano y tocó la garrafa. Estaba llena, pesada, y justo al lado había un trapo arrugado que despedía un olor inconfundible: gasolina. El olor le hizo arder la nariz y le provocó un mareo instantáneo. Su corazón latía ahora tan fuerte que podía escucharlo en sus propios oídos. Apartó el trapo y entonces vio algo más. Un sobre blanco, de esos que se usan para documentos importantes, estaba apoyado contra la pared interna de la cajuela. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra temblorosa en el frente: María Luisa Herrera. Sus manos temblaban tanto que casi no pudo abrirlo. Rasgó el sobre con torpeza y sacó lo que había dentro. Eran varios papeles doblados. El primero era una copia de un testamento. Lo reconoció por el formato oficial, el sello del notario, la firma al pie de página. Era el testamento de Julián. Lo había redactado hacía apenas 2 semanas, según la fecha que aparecía en la parte superior. María Luisa comenzó a leer, aunque las palabras parecían bailar frente a sus ojos. El documento era claro y directo. Julián dejaba todos sus bienes a María Luisa Herrera, su madre, en caso de que él falleciera. La casa, el auto, sus ahorros, todo. Pero había una cláusula extraña, redactada de forma casi casual, que decía que la herencia solo sería válida si María Luisa fallecía en un accidente durante un viaje familiar programado para el fin de semana del 23 de noviembre. Ese fin de semana, este fin de semana. Las palabras se le clavaron en el cerebro como agujas. Un accidente. Durante este viaje, todos sus bienes, solo si ella moría. El siguiente papel era una nota manuscrita, escrita con la misma letra temblorosa que había visto en el sobre, la letra de Julián. La reconocería en cualquier parte. Perdóname, no tengo otra salida. Eso era todo. 4 palabras que lo cambiaban todo. María Luisa sintió que las rodillas se le doblaban y tuvo que apoyarse en el auto para no caer. Su mente intentaba procesar lo que estaba viendo, pero era demasiado horrible, demasiado imposible. Su hijo, su Julián, el niño al que había criado, al que había enseñado a caminar y a leer, al que había consolado en sus pesadillas y celebrado en sus logros, había planeado matarla. Había planeado provocar un accidente durante este viaje, hacerla morir y luego heredar. ¿Heredar qué? Ella no tenía nada de valor. Su casa era modesta, sus ahorros apenas alcanzaban para vivir con dignidad. ¿Qué sentido tenía todo esto?
¿Por qué alguien haría algo así? ¿Por qué su propio hijo la traicionaría de esta manera? Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, pero María Luisa se las limpió con rabia. No podía perder el control ahora. Tenía que pensar, tenía que actuar. Escuchó pasos acercándose desde la casa y su cuerpo entero se tensó. Julián venía de regreso. Rápidamente volvió a meter los papeles en el sobre, cerró la cajuela con cuidado y se alejó unos pasos, fingiendo que estaba revisando algo en su bolso. Cuando Julián salió de la casa con una chamarra en la mano, ella lo miró como si fuera un extraño, porque en ese momento eso era exactamente lo que era, un extraño con el rostro de su hijo. Julián se acercó y le entregó la chamarra con una sonrisa que ahora le pareció siniestra. Le preguntó si estaba lista para partir. María Luisa asintió, pero en su mente ya estaba trazando un plan. No iba a subirse a ese auto, no iba a dejar que esto sucediera, pero tampoco podía simplemente irse y dejar a Lucía sola con él. No sabía qué estaba pasando realmente, pero sabía que tenía que descubrirlo. Tenía que proteger a su nieta, tenía que protegerse a sí misma y sobre todo tenía que enfrentar a Julián y obligarlo a decirle la verdad. Con una calma que no sentía, María Luisa le dijo a Julián que antes de irse necesitaban hablar. Le dijo que era importante, que no podía esperar. Julián la miró con desconfianza, pero ella sostuvo su mirada sin pestañear. Había pasado décadas enseñando a niños y adolescentes y sabía reconocer cuando alguien estaba ocultando algo. Sabía cómo presionar, cómo hacer que la verdad saliera a la luz. Y aunque su corazón estaba destrozado, aunque sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, no iba a rendirse, no ahora, no cuando la vida de su nieta podría estar en peligro, no cuando todavía había una posibilidad de entender qué demonios había llevado a su hijo a este punto de desesperación. Julián suspiró, como si supiera que no tenía escapatoria y finalmente asintió. Le hizo un gesto hacia la casa y juntos caminaron en silencio hacia la puerta. María Luisa apretó el sobre contra su pecho, sintiendo el peso de las palabras que contenía, sintiendo el peso de todo lo que estaba a punto de cambiar. Y mientras cruzaba el umbral de la casa de su hijo, supo que nada volvería a ser igual. La sala de la casa de Julián era un espacio que María Luisa conocía bien, aunque hacía meses que no pasaba tanto tiempo allí. Era un lugar amplio, con paredes pintadas de un color beige claro que ahora le parecía frío y desprovisto de vida. Los muebles eran modernos, pero impersonales, como si hubieran sido elegidos por obligación y no por gusto. Un sofá gris de 3 plazas dominaba el centro, flanqueado por 2 sillones más pequeños. En una esquina había un librero con algunos libros que parecían más decorativos que leídos, y sobre la mesa de centro descansaban revistas viejas y controles remotos desordenados. Las cortinas estaban medio cerradas, dejando entrar apenas suficiente luz para que el espacio no se sintiera completamente lúgubre. María Luisa notó que había polvo acumulado en los marcos de los cuadros que colgaban de las paredes, fotografías familiares de tiempos más felices que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra familia. En una de ellas estaba Julián sonriendo junto a su esposa fallecida, ambos jóvenes y llenos de esperanza. Era doloroso mirarla ahora, sabiendo todo lo que había pasado, todo lo que se había perdido. Julián cerró la puerta tras ellos y se quedó parado en medio de la sala, con las manos metidas en los bolsillos del pantalón y la mirada fija en el suelo. Parecía un hombre derrotado, alguien que había llegado al final de un camino largo y agotador y ya no tenía fuerzas para seguir adelante. María Luisa lo observó en silencio durante unos segundos, tratando de reconciliar la imagen del hombre que tenía frente a ella con la del niño que había sido, con el hijo que creía conocer, pero era inútil. Ese Julián ya no existía, o tal vez nunca había existido realmente. Tal vez siempre había habido sombras que ella había preferido ignorar, señales que había decidido no ver. Se acercó al sofá y se sentó despacio, sintiendo cada uno de sus 65 años como un peso sobre los hombros. Colocó el sobre la mesa de centro, entre ellos dos, como una acusación silenciosa. Julián lo miró y su rostro se descompuso. Se pasó una mano por el cabello, dejando escapar un suspiro tembloroso que sonó casi como un sollozo contenido. María Luisa no dijo nada al principio. Sabía que a veces el silencio era más poderoso que cualquier palabra, más devastador que cualquier grito. Dejó que el peso de lo que habían descubierto llenara el espacio entre ellos, que la evidencia de la traición se impusiera sin necesidad de explicaciones. Pero finalmente, cuando ya no pudo soportar más la tensión, habló.
Su voz salió más firme de lo que esperaba, aunque por dentro sentía que se estaba desmoronando. Le preguntó qué significaba todo eso, qué demonios estaba pasando, por qué había una garrafa de combustible en su cajuela, porque había un testamento que hablaba de su muerte como si fuera algo planeado, porque había una nota pidiéndole perdón. Las preguntas salieron una tras otra sin darle tiempo a Julián para responder, porque en el fondo no estaba segura de querer escuchar las respuestas, pero necesitaba oírlas. Necesitaba entender cómo habían llegado a este punto, cómo su propio hijo había sido capaz de planear algo tan horrible, tan inconcebible. Julián se dejó caer en uno de los sillones con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Durante un largo rato no dijo nada, solo se quedó ahí, respirando con dificultad, como si cada inhalación le costara un esfuerzo tremendo. María Luisa esperó, aunque cada segundo de silencio se sentía como una eternidad. Finalmente, Julián levantó la cabeza y la miró. Sus ojos estaban rojos, húmedos, llenos de una desesperación que ella nunca antes había visto en él. Cuando habló, su voz sonaba rota, como si cada palabra le desgarrara la garganta. Le dijo que no había querido que las cosas llegaran a este punto, que nunca había imaginado que terminaría en una situación así. Le dijo que todo había empezado meses atrás, poco después de la muerte de su esposa, cuando comenzaron a llegarle llamadas extrañas, mensajes amenazantes, exigencias que no entendía. Al principio pensó que era una broma de mal gusto o un error, pero las llamadas continuaron, cada vez más frecuentes, cada vez más agresivas. Le decían que su esposa había dejado una deuda grande con gente peligrosa y que ahora esa deuda era responsabilidad de él. María Luisa escuchaba con una mezcla de horror e incredulidad. Le preguntó de qué clase de deuda estaba hablando, con quién, por qué su nuera habría estado involucrada en algo así. Julián negó con la cabeza, explicando que él tampoco lo había entendido al principio. Su esposa siempre había sido una mujer reservada que manejaba sus propios asuntos sin compartir demasiados detalles. Trabajaba como contadora en una empresa mediana y supuestamente ganaba bien, aunque nunca habían vivido de forma extravagante. Pero después de su muerte, cuando Julián comenzó a revisar sus documentos y sus cuentas bancarias, descubrió movimientos extraños, transferencias a nombres que no reconocía, retiros de efectivo por cantidades importantes. Intentó rastrear el origen de todo eso, pero se encontró con un laberinto de información confusa y contradictoria. Lo único claro era que su esposa había estado involucrada en algo turbio, algo que involucraba a personas que no perdonaban deudas ni aceptaban excusas, y ahora esas personas querían su dinero y no les importaba cómo lo consiguieran. Las amenazas escalaron rápidamente. Al principio le exigían pagos mensuales, cantidades que Julián podía cubrir vendiendo algunos de sus ahorros y ajustando su estilo de vida. Pero luego las cantidades aumentaron y los plazos se volvieron más cortos. Le dijeron que si no pagaba, irían por Lucía. Le mandaron fotos de la niña saliendo de la escuela, jugando en el parque, durmiendo en su habitación. Fotos tomadas sin que nadie lo notara. Fotos que demostraban que podían llegar a ella en cualquier momento. Julián entró en pánico. No sabía qué hacer, a quién acudir. No podía ir a la policía porque le habían advertido que si involucraba a las autoridades, Lucía pagaría las consecuencias. No podía pedir ayuda a su familia porque no quería ponerlos en peligro. Se sentía atrapado, acorralado, sin salida. Intentó conseguir préstamos, empeñar sus pertenencias, vender lo que podía, pero nunca era suficiente. La deuda parecía crecer sin importar cuánto pagara, como si estuviera alimentando a un monstruo insaciable que nunca se conformaría. Hace 3 semanas le dieron un ultimátum. Le dijeron que tenía que conseguir una cantidad grande de dinero en un plazo corto, o de lo contrario, cumplirían sus amenazas. Julián sabía que no podía reunir esa cantidad por medios legales, no en el tiempo que le daban. Fue entonces cuando recibió una llamada diferente, con una propuesta diferente. Una voz fría y desprovista de emoción le explicó que había una forma de saldar la deuda de una vez por todas. Todo lo que tenía que hacer era seguir instrucciones precisas. Le dijeron que tenía que invitar a su madre a pasar un fin de semana fuera de la ciudad, que tenía que asegurarse de que el viaje pareciera normal sin levantar sospechas. Le dijeron que durante el trayecto tendría que provocar un accidente, uno que pareciera genuino, uno del que él pudiera salir ileso, pero su madre no. Le explicaron que después del accidente, con el seguro de vida y la herencia, podría pagar la deuda y quedar libre.
Le dijeron que era la única opción, que no había alternativa, que si se negaba, Lucía sería la siguiente en morir. Y para asegurarse de que cumpliera, le mandaron un testamento ya redactado, con instrucciones de firmarlo ante un notario y dejarlo en un lugar visible durante el viaje, como prueba de que había seguido el plan. María Luisa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Todo tenía sentido ahora de una forma retorcida y espantosa. Su hijo no había planeado esto por voluntad propia, no la odiaba, no quería matarla. Era un peón en un juego mucho más grande y peligroso, manejado por personas sin escrúpulos que no dudaban en usar a una niña inocente como moneda de cambio. Pero eso no cambiaba el hecho de que Julián había estado dispuesto a hacerlo, había aceptado la propuesta, había firmado el testamento, había puesto la garrafa de combustible en la cajuela, había planeado su muerte. Y aunque entendía el miedo que lo había empujado a tomar esa decisión, aunque comprendía la desesperación de un padre tratando de proteger a su hija, no podía simplemente perdonarlo o fingir que nada había pasado. Esto era una línea que no debía cruzarse sin importar las circunstancias. Pero al mismo tiempo, mirándolo ahí, derrumbado y roto, María Luisa también veía a un hombre que había llegado al límite de lo que podía soportar, alguien que había sido empujado hasta un precipicio y no había encontrado otra salida que saltar. Le preguntó por qué no había acudido a ella antes, por qué había preferido cargar solo con todo ese peso en lugar de buscar ayuda. Julián la miró con ojos llenos de culpa y le dijo que había tenido miedo. Miedo de ponerla en peligro, miedo de involucrarla en algo tan sucio, miedo de que ella lo juzgara o lo rechazara. Había pasado tantos meses sintiendo vergüenza por la situación en la que se encontraba que había levantado muros cada vez más altos alrededor de sí mismo, aislándose de todos los que podrían haberlo ayudado. Le dijo que cada día había sido una batalla interna entre el instinto de proteger a Lucía y el horror de lo que le estaban pidiendo que hiciera. Había pasado noches enteras sin dormir, dándole vueltas al problema, buscando alternativas que no existían. Había llegado a pensar en opciones extremas, como huir con Lucía a otra ciudad o incluso a otro país, pero sabía que esas personas tenían recursos y conexiones que harían imposible esconderse por mucho tiempo. Había considerado entregarse él mismo, ofrecerse como garantía en lugar de su madre, pero le habían dejado claro que eso no era una opción. Querían el dinero, y lo querían de la forma que ellos habían decidido. María Luisa sintió una mezcla de rabia y compasión que la desgarraba por dentro. Rabia por la traición, por el engaño, por haber sido convertida en un sacrificio involuntario. Pero también compasión por el hombre destrozado que tenía frente a ella, por el padre desesperado que había sido forzado a elegir entre dos horrores. Le dijo que entendía su miedo, que entendía su desesperación, pero que nunca, bajo ninguna circunstancia, debió haber considerado siquiera la posibilidad de matarla. Le dijo que había otras opciones, que siempre había otras opciones, aunque en el momento no las pudiera ver. Le dijo que el silencio y el aislamiento habían sido sus peores enemigos, que si hubiera hablado antes, si hubiera confiado en alguien, tal vez habrían encontrado una solución diferente. Julián asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas, y admitió que tenía razón. Admitió que había sido un cobarde, que había tomado el camino más fácil porque no tuvo el valor de enfrentar la situación de frente. Admitió que merecía su desprecio, su odio, su rechazo, pero le suplicó que no abandonara a Lucía, que aunque él no mereciera perdón, su hija no tenía culpa de nada de esto. Fue entonces cuando María Luisa recordó las palabras de Lucía en el estacionamiento. La niña había dicho que había visto lo que su papá había hecho. Eso significaba que Lucía sabía algo, que había presenciado algo que la había aterrado lo suficiente como para advertir a su abuela. Le preguntó a Julián qué era exactamente lo que Lucía había visto. Julián cerró los ojos y soltó un suspiro doloroso. Le explicó que la noche anterior, mientras preparaba el auto para el viaje, no se había dado cuenta de que Lucía estaba despierta y lo observaba desde la ventana de su habitación. La niña lo había visto colocando la garrafa de combustible en la cajuela, acomodando el trapo empapado en gasolina, escondiendo el sobre con el testamento. No sabía si Lucía entendía completamente lo que significaba todo eso, pero aparentemente había intuido que algo malo estaba pasando. Esa mañana, cuando Julián intentó actuar con normalidad, Lucía lo había confrontado con preguntas directas que él no supo cómo responder. Le había preguntado por qué estaba haciendo esas cosas, por qué la abuela venía de visitas y parecía que él no quería que viniera,
por qué actuaba tan extraño últimamente. Julián había intentado tranquilizarla con mentiras vagas, pero Lucía era más inteligente de lo que él creía. La niña sabía que algo andaba terriblemente mal. María Luisa sintió una punzada de dolor en el pecho al imaginar a su nieta viviendo con ese miedo, con esa incertidumbre, sin saber a quién acudir o qué hacer. Lucía ya había perdido a su madre hacía poco más de un año y ahora estaba atrapada en una situación en la que su propio padre representaba una amenaza, aunque fuera una amenaza forzada por circunstancias externas. Era demasiado para una niña de 8 años, demasiado peso, demasiado dolor, demasiada confusión. Le dijo a Julián que tenían que proteger a Lucía por encima de todo, que no importaba lo que pasara con ellos, la niña no podía seguir viviendo con ese terror. Julián asintió con desesperación y le dijo que esa había sido precisamente su motivación desde el principio, que todo lo que había hecho o considerado hacer había sido por Lucía. Pero ahora se daba cuenta de que al intentar protegerla, en realidad la había puesto en una situación aún peor. Había convertido su hogar en un lugar inseguro, su propia presencia en una fuente de miedo en lugar de consuelo. María Luisa se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera sin ver realmente nada. Su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una salida, una solución que no implicara más muerte, más dolor, más pérdida. Le dijo a Julián que tenían que denunciar a los extorsionadores, que no podían seguir permitiendo que esas personas controlaran sus vidas. Julián reaccionó con pánico inmediato, recordándole las amenazas, las fotos de Lucía, las advertencias claras de que si involucraban a la policía, la niña pagaría el precio. María Luisa entendía su miedo, pero también sabía que si no hacían algo pronto, si seguían siendo víctimas silenciosas, nunca terminaría. Siempre habría otra exigencia, otra amenaza, otra situación imposible. Le dijo que conocía a alguien que podía ayudarlos, alguien en quien confiaba completamente y que tenía experiencia en este tipo de casos. Se refería a don Fernando Mendoza, un juez retirado que había sido su compañero en la escuela donde trabajaba hace décadas y que ahora vivía en Tepoztlán, llevando una vida tranquila pero manteniendo contactos en el sistema judicial. Julián dudaba. Tenía miedo de que cualquier movimiento en falso pusiera en peligro a Lucía. Tenía miedo de que los extorsionadores se enteraran de que había hablado con alguien y cumplieran sus amenazas antes de que pudieran hacer algo para detenerlos. Pero María Luisa fue firme. Le dijo que el miedo no podía paralizarlos, que tenían que actuar con inteligencia y rapidez, pero que actuar era la única opción. Le dijo que si no hacían nada, él terminaría siendo un asesino, ella terminaría muerta y Lucía quedaría huérfana y traumatizada, probablemente en manos de las mismas personas que habían causado todo esto. Le preguntó si eso era lo que quería para su hija. Julián negó con la cabeza derrotado. Sabía que su madre tenía razón. Sabía que había llegado al punto en el que no podía seguir cargando solo con este peso, en el que necesitaba confiar en alguien, arriesgarse a pedir ayuda, aunque eso significara exponerse a más peligro. María Luisa sacó su teléfono celular y buscó el número de don Fernando. Habían pasado meses desde la última vez que hablaron, pero sabía que él respondería. Siempre lo hacía. Marcó con manos temblorosas, consciente de que cada segundo contaba, de que los extorsionadores podrían estar vigilando, esperando a que Julián cumpliera con su parte del trato. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz grave y tranquila respondiera del otro lado. María Luisa se identificó y sin dar demasiados detalles por precaución, le dijo que necesitaba verlo urgentemente, que era una situación de vida o muerte. Don Fernando, percibiendo la gravedad en su tono, no hizo preguntas. Le dijo que podía recibirla en su casa en 20 minutos. María Luisa agradeció y colgó. Miró a Julián y le dijo que tenían que moverse rápido, que tenían que salir de la casa antes de que alguien se diera cuenta de que algo había cambiado. Pero antes de irse, necesitaban asegurarse de que Lucía estaba a salvo. Subieron las escaleras hacia la habitación de Lucía. La niña estaba sentada en su cama, abrazando un peluche viejo y gastado que había sido su favorito desde que era muy pequeña. Al verlos entrar, levantó la vista con ojos llenos de miedo y esperanza. María Luisa se acercó y se sentó a su lado, rodeándola con un brazo. Le dijo que todo iba a estar bien, que habían descubierto lo que estaba pasando y que ahora iban a arreglarlo.
Le dijo que era una niña muy valiente por haberle advertido en el estacionamiento que gracias a ella habían podido detener algo muy malo. Lucía se aferró a su abuela y comenzó a llorar, sollozos pequeños y contenidos que partían el corazón. Julián se quedó parado en la puerta mirándolas con una expresión de dolor absoluto. Se acercó despacio y se arrodilló frente a su hija. Le pidió perdón por haberla asustado, por haber puesto en peligro a la familia, por no haber sido el padre que merecía. Lucía lo miró sin decir nada y después de un momento extendió su mano pequeña y la colocó sobre la de él. No dijo que lo perdonaba, porque probablemente aún no entendía completamente lo que estaba pasando, pero ese gesto fue suficiente para romper algo en Julián. Se derrumbó completamente, abrazando a su hija con una desesperación que hablaba de todo el miedo y la culpa que había estado cargando durante meses. María Luisa sabía que no tenían mucho tiempo. Cada minuto que pasaba era un minuto en el que los extorsionadores podrían estar vigilando, esperando confirmación de que el plan se había cumplido. Le dijo a Julián que tenían que actuar con normalidad, que no podían despertar sospechas. Le ordenó que preparara una bolsa pequeña con cosas esenciales para Lucía, ropa, documentos, el peluche que la niña no soltaba. También le pidió que reuniera toda la evidencia que tuviera sobre las amenazas, mensajes de texto, grabaciones de llamadas si las había guardado, cualquier cosa que pudiera servir para identificar a los criminales. Julián asintió y se movió con una urgencia nerviosa como si finalmente tuviera un propósito claro después de meses de parálisis. María Luisa se quedó con Lucía explicándole con palabras sencillas que iban a salir de la casa por un tiempo, que iban a visitar a un amigo de la abuela que podía ayudarlos con un problema grande. La niña escuchaba con atención, sus ojos grandes fijos en el rostro de su abuela, buscando en él la seguridad que había perdido en las últimas semanas. Mientras Julián empacaba, María Luisa bajó a la cocina y se asomó por la ventana que daba a la calle. Todo parecía normal. No había autos sospechosos estacionados, no había personas merodeando, pero eso no significaba nada. Si los extorsionadores eran tan profesionales como parecían, sabrían cómo vigilar sin ser detectados. Pensó en la posibilidad de que hubieran instalado cámaras o dispositivos de escucha en la casa, pero decidió que preocuparse por eso ahora no serviría de nada. Tenían que salir y tenían que hacerlo ya. Volvió a subir y encontró a Julián con una mochila pequeña en la mano y una expresión de determinación que no había visto en él desde hacía mucho tiempo. Le preguntó si había conseguido reunir las pruebas. Él asintió y le mostró su teléfono celular, donde tenía capturas de pantalla de mensajes amenazantes, grabaciones de audio de algunas llamadas que había tenido la precaución de grabar y un documento donde había anotado fechas, montos exigidos y detalles de cada contacto con los criminales. Era más de lo que María Luisa esperaba. Al menos tenían algo con qué trabajar. Salieron de la casa tratando de verse lo más casual posible. María Luisa cargaba a Lucía de la mano y Julián llevaba la mochila colgada al hombro. Subieron al auto con movimientos deliberadamente lentos, como si fueran a hacer un mandado normal. Julián arrancó y comenzó a conducir hacia la casa de don Fernando, que quedaba en el otro extremo de Tepoztlán, en una zona más tranquila y alejada del centro. Durante el trayecto, María Luisa no dejaba de mirar por los espejos retrovisores, buscando señales de que alguien los siguiera. Cada auto que aparecía detrás de ellos la ponía en alerta. Cada motocicleta que pasaba a su lado le aceleraba el corazón. Julián también estaba tenso. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Lucía iba en el asiento trasero, mirando por la ventana en silencio, como si entendiera que este no era el momento para hacer preguntas o pedir explicaciones. La casa de don Fernando Mendoza era una construcción antigua pero bien mantenida, con paredes de piedra y un jardín lleno de bugambilias que le daban un aire acogedor. Habían pasado casi 15 minutos desde la llamada cuando llegaron. María Luisa tocó el timbre y esperó, sintiendo el peso de la situación en cada segundo que pasaba. La puerta se abrió y apareció don Fernando, un hombre de 70 y tantos años con el cabello completamente blanco y una presencia que imponía respeto sin necesidad de palabras. Había sido juez durante más de 30 años antes de retirarse y aunque ya no ejercía, seguía siendo una figura respetada en la comunidad legal. Al ver a María Luisa con Julián y Lucía, su expresión se volvió seria. Les hizo un gesto para que entraran rápidamente y cerró la puerta tras ellos con cuidado, echando el cerrojo de seguridad. Los condujo a su estudio, una habitación amplia con estantes llenos de libros jurídicos y fotografías de su carrera.
Les ofreció asiento y esperó a que se acomodaran antes de preguntar qué estaba pasando. María Luisa tomó la palabra y comenzó a explicar desde el principio la muerte de la esposa de Julián, las deudas ocultas, las amenazas, el plan de provocar un accidente, el testamento, todo. Hablaba con una voz firme pero cargada de emoción, tratando de no omitir ningún detalle importante. Julián complementaba la historia cuando era necesario, mostrando las pruebas en su teléfono, explicando las fechas y los montos exigidos. Don Fernando escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un cuaderno que había sacado de su escritorio. Su rostro no mostraba sorpresa ni juicio, solo una concentración absoluta. Cuando terminaron de hablar, se quedó en silencio durante unos momentos, procesando toda la información. Finalmente habló. Les dijo que la situación era grave, pero no imposible de manejar. Les explicó que este tipo de extorsiones organizadas eran más comunes de lo que la gente creía y que existían protocolos específicos para enfrentarlas. Sin embargo, también les advirtió que el mayor peligro era actuar de forma precipitada o sin coordinación con las autoridades adecuadas. Les dijo que necesitaban contactar a la Fiscalía Regional especializada en delincuencia organizada, no a la policía local, porque este tipo de casos requerían recursos y experiencia que solo las instancias superiores podían proporcionar. Les preguntó si los extorsionadores habían establecido una fecha límite o un momento específico en el que esperaban que se cumpliera el plan. Julián respondió que sí, que se suponía que el accidente debía ocurrir durante el viaje de ese fin de semana y que los criminales esperaban confirmación antes del lunes. Eso les daba un margen de tiempo muy estrecho, pero al menos era algo con lo que podían trabajar. Don Fernando tomó su teléfono y marcó un número que evidentemente conocía de memoria. Habló con alguien del otro lado, explicando que tenía una situación urgente que requería intervención inmediata. No dio muchos detalles por teléfono, solo lo suficiente para que la persona al otro lado entendiera la gravedad. Después de unos minutos, colgó y les informó que un contacto suyo en la Fiscalía Regional estaba dispuesto a recibirlos esa misma tarde, pero que tenían que moverse con discreción absoluta. Les dijo que no podían volver a la casa de Julián, que era muy probable que estuviera vigilada. También les advirtió que no podían usar sus teléfonos celulares personales para comunicarse, porque existía la posibilidad de que los criminales tuvieran acceso a sus líneas. Les ofreció quedarse en su casa mientras se organizaba el operativo y les prestó un teléfono desechable para cualquier comunicación necesaria. La seriedad con la que don Fernando manejaba la situación les dejó claro que no estaban exagerando, que el peligro era real y que cualquier error podía costarles caro. Pasaron las siguientes 2 horas en la casa de don Fernando, esperando instrucciones. Lucía se había quedado dormida en un sofá, agotada por la tensión emocional. María Luisa la cubría con una manta y la observaba dormir, preguntándose cómo iban a explicarle todo esto cuando fuera más grande, cómo iban a ayudarla a procesar un trauma tan profundo. Julián estaba sentado en una esquina con la mirada perdida, sumido en sus propios pensamientos. María Luisa se acercó a él y se sentó a su lado. Le dijo que entendía que había actuado por desesperación, que no lo justificaba, pero que lo entendía. Le dijo también que cuando todo esto terminara, tendrían que trabajar mucho para reconstruir la confianza que se había roto, pero que estaba dispuesta a intentarlo porque seguía siendo su hijo y porque Lucía lo necesitaba. Julián la miró con ojos llenos de lágrimas y le agradeció con una voz apenas audible. Le dijo que no merecía su comprensión, que había estado dispuesto a hacer algo imperdonable. María Luisa le respondió que todos tenemos un límite, que todos somos capaces de cosas terribles cuando nos empujan lo suficiente, pero que lo importante era detenerse antes de cruzar ciertas líneas y que él se había detenido, aunque hubiera sido en el último momento. El teléfono desechable sonó y don Fernando respondió. Escuchó durante unos minutos haciendo preguntas ocasionales y luego colgó. Les informó que la fiscalía estaba lista para recibirlos, pero que tenían que ir en el auto de don Fernando y por una ruta específica para evitar ser seguidos. También les dijo que un equipo de agentes ya estaba trabajando en analizar la información que Julián había proporcionado, tratando de identificar a los extorsionadores a través de los números telefónicos y los patrones de comunicación. Les advirtió que el proceso podría llevar días, tal vez semanas, y que durante ese tiempo tendrían que permanecer en un lugar seguro bajo protección.
Eso significaba que no podrían volver a sus rutinas normales, no podrían ir a trabajar ni a la escuela, no podrían tener contacto con personas fuera del círculo de confianza establecido por las autoridades. Era un precio alto, pero era la única forma de garantizar su seguridad mientras se llevaba a cabo la investigación. Salieron de la casa de don Fernando en su auto, un sedán viejo pero confiable. Don Fernando conducía con la experiencia de alguien que conoce cada calle, cada atajo, cada rincón de Tepoztlán. Tomó rutas secundarias evitando las avenidas principales y en todo momento estuvo atento a cualquier señal de que alguien lo siguiera. María Luisa iba en el asiento del copiloto, con Lucía dormida en su regazo y Julián en el asiento trasero con la mochila de pruebas. El trayecto hasta las oficinas de la Fiscalía Regional, ubicadas en una ciudad cercana, tomó casi una hora. Cuando llegaron, fueron recibidos por dos agentes que los escoltaron a través de un pasillo largo hasta una sala de reuniones privada. Allí los esperaba el fiscal a cargo del caso, un hombre de mediana edad con expresión seria y profesional que se presentó como licenciado Ramírez. Les pidió que se sentaran y comenzó a hacerles preguntas detalladas sobre todo lo que había pasado. El interrogatorio duró varias horas. Ramírez era meticuloso, preguntaba por cada detalle, por cada interacción con los extorsionadores, por cada amenaza recibida. Quería saber cómo habían contactado a Julián por primera vez, qué métodos usaban para comunicarse, si había visto a alguna de estas personas cara a cara, si había pagado dinero y cómo lo había entregado. Julián respondía lo mejor que podía, aunque era evidente que algunos detalles se le habían borrado de la memoria por el estrés. Ramírez tomaba notas constantemente y de vez en cuando consultaba con uno de los agentes que estaba presente en la sala. Le pidió a Julián que entregara su teléfono celular para que el equipo técnico pudiera hacer un análisis forense completo, extrayendo toda la información relevante y tratando de rastrear las llamadas y mensajes hasta sus fuentes originales. Julián accedió sin dudarlo, ya no tenía nada que ocultar, ya no tenía razones para guardar secretos. Cuando terminó el interrogatorio inicial, Ramírez les explicó cuál sería el siguiente paso. Les dijo que basándose en la información proporcionada, su equipo intentaría identificar a los extorsionadores y planear un operativo para capturarlos. Sin embargo, les advirtió que este tipo de organizaciones criminales solía ser más grande de lo que parecía en la superficie y que capturar a los operadores directos no necesariamente significaba desmantelar toda la red. Les dijo que lo más importante en este momento era mantener a la familia a salvo mientras se desarrollaba la investigación. Para eso, habían preparado un lugar seguro donde podrían quedarse bajo protección las 24 horas del día. Era una casa de seguridad ubicada en una zona discreta, con vigilancia constante y medidas de protección estrictas. Tendrían que permanecer allí hasta que la situación se resolviera, sin contacto con el exterior, excepto a través de los canales autorizados por la Fiscalía. María Luisa preguntó cuánto tiempo estimaban que tomaría todo el proceso. Ramírez fue honesto con ella. Le dijo que en el mejor de los casos podrían tener resultados en 1 o 2 semanas, pero que también existía la posibilidad de que tomara más tiempo si los criminales resultaban ser más escurridizos de lo esperado. Le aseguró que harían todo lo posible por acelerar el proceso, pero que no podían prometer plazos específicos. Lo importante era que ahora tenían la información y los recursos necesarios para actuar, algo que no tenían antes. María Luisa asintió, entendiendo que no había garantías en esta situación, que todo era incierto y peligroso, pero al menos ya no estaban solos, al menos ya no estaban atrapados en el silencio y el miedo. Habían dado el primer paso, el más difícil, y ahora solo podían confiar en que las cosas saldrían bien. Los trasladaron a la casa de seguridad en una camioneta con vidrios polarizados. El lugar era una construcción modesta en las afueras de la ciudad, rodeada de un muro alto y con una reja de seguridad en la entrada. Adentro había lo básico: 3 habitaciones pequeñas, una cocina funcional, una sala con algunos muebles viejos y un baño. No era cómodo ni acogedor, pero era seguro, y eso era lo único que importaba en ese momento. 2 agentes se quedarían con ellos en todo momento, rotándose en turnos de 12 horas. Les explicaron las reglas: no podían salir bajo ninguna circunstancia, no podían usar sus teléfonos personales, no podían tener contacto con nadie fuera de las personas autorizadas por la Fiscalía. Cualquier necesidad que tuvieran
desde comida hasta medicamentos, sería gestionada por los agentes. Era como estar en una prisión voluntaria, pero María Luisa entendía que era necesario. Preferían estar encerrados y vivos que libres y en peligro. Los primeros días en la casa de seguridad fueron tensos y difíciles. Luciano entendía por qué no podía ir a la escuela o hablar con sus amigas. Se pasaba las horas dibujando o jugando con su peluche, pero era obvio que estaba confundida y asustada. María Luisa trataba de mantenerla ocupada, inventando juegos y contándole historias, pero la niña era lo suficientemente perceptiva como para saber que algo grave estaba pasando. Julián, por su parte, estaba sumido en una culpa que lo consumía. Apenas comía, apenas dormía, y cuando lo hacía se despertaba con pesadillas. María Luisa intentaba hablar con él, pero Julián se había encerrado en sí mismo nuevamente, construyendo muros que ella no sabía cómo derribar. Los agentes que los custodiaban eran profesionales pero distantes, no hacían conversación innecesaria y se limitaban a cumplir con su trabajo. El tiempo se arrastraba lentamente, cada hora parecía durar una eternidad y la incertidumbre los carcomía por dentro. El quinto día recibieron noticias. Ramírez llegó a la casa de seguridad acompañado de otro agente. Les informó que habían logrado identificar a 2 de los extorsionadores a través del rastreo de los números telefónicos y el análisis de los patrones de llamadas. Uno de ellos tenía un historial criminal extenso relacionado con extorsión y secuestro, y el otro era un conocido operador de una organización criminal regional. También habían descubierto que la deuda original de la esposa de Julián no era tan grande como los criminales habían hecho creer. De hecho, la cantidad inicial era relativamente modesta, pero los extorsionadores la habían inflado artificialmente con intereses abusivos y cargos inventados, convirtiendo una deuda manejable en una suma imposible de pagar. Era una táctica común: enganchar a la víctima con una cantidad pequeña y luego asfixiarla con exigencias crecientes hasta que no tuviera otra opción que someterse completamente. Ramírez les explicó que estaban planeando un operativo para capturar a los extorsionadores, pero que necesitaban la cooperación de Julián para que funcionara. La idea era usar a Julián como señuelo, hacer que contactara a los criminales y les dijera que el plan se había cumplido, que María Luisa había muerto en el accidente tal como ellos habían ordenado. Los extorsionadores probablemente querrían confirmar la información antes de dar el caso por cerrado, y ese sería el momento en que la policía los atraparía. Era un plan arriesgado, pero Ramírez les aseguró que tomarían todas las precauciones necesarias para proteger a Julián. Instalarían dispositivos de rastreo y grabación y tendrían a un equipo completo de agentes listos para intervenir en el momento exacto. Julián escuchaba con una mezcla de miedo y determinación. Le preguntó a Ramírez qué pasaría si algo salía mal, si los criminales sospechaban que era una trampa. Ramírez fue honesto. Le dijo que siempre había riesgos en este tipo de operativos, pero que confiaba en su equipo y en la preparación que habían hecho. María Luisa no estaba segura de que esa fuera la mejor opción. Le preocupaba exponer a Julián a más peligro, ponerlo en una situación donde los criminales podrían descubrir el engaño y reaccionar violentamente. Pero también entendía que si no hacían algo pronto, los extorsionadores eventualmente se darían cuenta de que el plan no se había cumplido y tomarían represalias. No había opciones seguras, solo opciones menos peligrosas. Miró a su hijo y vio en sus ojos una determinación que no había visto en meses. Julián le dijo que quería hacerlo, que necesitaba hacer algo para enmendar todo el daño que había causado, que no podía seguir siendo un cobarde. María Luisa asintió, aunque su corazón se encogía de miedo. Le tomó la mano y le dijo que estaría con él en cada paso, que no lo dejaría enfrentar esto solo. El operativo se planeó con una precisión milimétrica. Ramírez y su equipo pasaron las siguientes 24 horas elaborando cada detalle, anticipando cada posible escenario, preparando respuestas para cada contingencia. Le explicaron a Julián exactamente qué tenía que decir cuando contactara a los extorsionadores, cómo tenía que comportarse, qué señales debía dar si sentía que algo iba mal. Le instalaron un micrófono diminuto en la ropa, tan pequeño que era prácticamente invisible, y un dispositivo de rastreo GPS en el bolsillo de su pantalón. También le dieron un teléfono celular nuevo,
programado para que cada llamada que hiciera o recibiera fuera monitoreada y grabada en tiempo real por el equipo de la fiscalía. Le dijeron que debía actuar con naturalidad, que no podía sonar nervioso o ensayado porque estos criminales tenían experiencia y podían detectar cuando algo no cuadraba. Julián practicó su historia una y otra vez. El accidente había ocurrido en una carretera solitaria, había perdido el control del vehículo, su madre había muerto en el acto, él había logrado salir con heridas menores. La historia tenía que ser creíble, pero no demasiado detallada, porque demasiados detalles siempre levantaban sospechas. María Luisa observaba todo esto desde la sala de la casa de seguridad, sintiendo una mezcla de orgullo y terror. Orgullo porque su hijo finalmente estaba haciendo lo correcto, enfrentando la situación en lugar de huir de ella. Terror porque sabía que los criminales no eran tontos, que si sospechaban algo, Julián podría terminar siendo la próxima víctima. Le preguntó a Ramírez cuántos agentes estarían protegiendo a su hijo durante el operativo. Ramírez le aseguró que tendrían a todo un equipo desplegado, agentes encubiertos en diferentes posiciones, listos para intervenir al primer signo de peligro. También le explicó que el punto de encuentro, si es que los extorsionadores pedían uno, sería en un lugar que ellos pudieran controlar, preferiblemente un espacio público donde hubiera suficientes testigos y vías de escape. María Luisa quería creer que todo saldría bien, que su hijo volvería sano y salvo, pero la experiencia le había enseñado que la vida rara vez seguía el guión que uno planeaba. Lucía seguía en la casa de seguridad, ajena a los detalles específicos de lo que estaba pasando. María Luisa había decidido no contarle más de lo necesario, protegerla de la crudeza de la situación tanto como fuera posible. Le había dicho simplemente que su papá estaba ayudando a unas personas importantes a resolver un problema y que pronto todo volvería a la normalidad. La niña parecía aceptar esa explicación, aunque seguía haciendo preguntas ocasionales que María Luisa desviaba con habilidad. Pasaban las horas jugando juegos de mesa que uno de los agentes había traído, leyendo libros viejos que encontraron en un estante polvoriento, inventando historias sobre los dibujos que Lucía hacía en sus cuadernos. Era una forma de mantener la mente de la niña ocupada, de evitar que cayera en el miedo y la ansiedad que todos los demás estaban experimentando. María Luisa se sorprendía a sí misma por la capacidad que aún tenía de fingir normalidad, de sonreír, cuando por dentro estaba hecha pedazos. La tarde del sexto día llegó el momento. Julián recibiría la llamada que había estado esperando, la llamada donde los extorsionadores contactarían para verificar que el plan se había cumplido. Ramírez le dio instrucciones finales, recordándole que debía mantener la calma, que debía sonar cansado y afectado por lo que supuestamente había pasado, pero no demasiado dramático. Le dijo que si los criminales pedían pruebas, Julián debía decir que estaba manejando el asunto discretamente para evitar que la policía investigara demasiado, que ya había sobornado al médico forense local y que el caso se cerraría como un accidente común. Era una historia que sonaba plausible en un país donde la corrupción no era algo inusual, donde muchas cosas se podían arreglar con dinero y contactos. Julián asintió, memorizando cada palabra, cada inflexión que debía usar. Estaba pálido, sudando a pesar de que la temperatura en la casa era fresca, pero había una determinación férrea en su mirada que decía que no se echaría atrás. El teléfono sonó exactamente a las 6 de la tarde. Julián lo miró durante 2 segundos antes de contestar, respirando hondo para calmarse. Respondió con voz neutra, casi apagada. Del otro lado, había una voz masculina que María Luisa no podía escuchar claramente, pero que Julián reconoció de inmediato como una de las voces que lo había estado atormentando durante meses. La conversación fue breve, directa, fría. El criminal le preguntó si se había cumplido el trabajo. Julián respondió que sí, que todo había salido según lo planeado. Hubo una pausa y luego el criminal preguntó por detalles. Julián siguió el guión que habían ensayado, describiendo el supuesto accidente con suficiente detalle para sonar creíble pero sin caer en exageraciones. El criminal parecía satisfecho, pero había algo en su tono que sugería que no terminaba de confiar del todo. Le dijo a Julián que necesitaban encontrarse en persona para cerrar el trato definitivamente, para asegurarse de que no quedaran cabos sueltos. Julián sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la voz firme. Preguntó dónde y cuándo. El criminal le dio una dirección y una hora, un estacionamiento público en el centro de Cuernavaca, al día siguiente a las 9 de la noche. Cuando colgó, Julián temblaba de pies a cabeza.
Ramírez, que había estado escuchando toda la conversación a través de los auriculares conectados al sistema de monitoreo, le puso una mano en el hombro y le dijo que lo había hecho bien, que había sonado convincente, pero ahora venía la parte más peligrosa: el encuentro cara a cara. Ramírez reunió a su equipo y comenzaron a planear la estrategia para el día siguiente. El estacionamiento que los criminales habían elegido era un lugar conocido, relativamente abierto, con varias salidas. Eso jugaba a su favor porque podían posicionar agentes en diferentes puntos sin levantar sospechas, pero también era peligroso porque había muchas variables que no podían controlar: otros autos, peatones, la posibilidad de que los criminales trajeran refuerzos. Decidieron que Julián llegaría solo al punto de encuentro, tal como los extorsionadores esperaban, pero estaría rodeado por agentes encubiertos en todo momento. Al primer signo de peligro, intervendrían. María Luisa pasó la noche en vela, incapaz de cerrar los ojos siquiera por un minuto. Se quedó sentada en el sofá de la sala, con Lucía dormida a su lado, observando a Julián, que estaba en la otra habitación hablando con los agentes, repasando el plan una y otra vez. Sentía que estaba viviendo una pesadilla de la que no podía despertar, una realidad retorcida donde su hijo tenía que arriesgar su vida para enmendar un error que ni siquiera había sido completamente suyo. Pensaba en todo lo que podía salir mal, en todas las formas en que ese encuentro podía terminar en tragedia. Pensaba en Lucía creciendo sin padre, en ella misma teniendo que criar a su nieta sola, en el peso de la culpa que cargaría por el resto de sus días si algo le pasaba a Julián. Intentaba rezar, pero las palabras no le salían, se quedaban atoradas en algún lugar entre su mente y su boca. Había perdido la fe hacía mucho tiempo, después de la muerte de su esposo, después de darse cuenta de que el mundo no era justo ni misericordioso. Pero esa noche, desesperada y asustada, intentó creer nuevamente, intentó aferrarse a la esperanza de que algo o alguien protegería a su hijo. El día siguiente transcurrió en una lentitud agónica. Cada minuto parecía estirarse hasta el infinito, cada hora era una tortura de anticipación y miedo. Julián apenas podía comer, el estómago se le cerraba cada vez que intentaba tragar algo. María Luisa le preparó un té que él bebió sin saborearlo realmente, solo por complacerla. Hablaron poco, porque las palabras parecían innecesarias o insuficientes para expresar lo que ambos sentían. En algún momento de la tarde, Julián se acercó a su madre y la abrazó con fuerza, algo que no había hecho en años. Le agradeció por no haberlo abandonado, por haberlo apoyado a pesar de todo, por darle una oportunidad de redimirse. María Luisa le respondió que así funcionaban las familias, que uno no abandonaba a los suyos en los momentos difíciles, sin importar cuánto se hubieran equivocado. Le dijo que lo amaba, que siempre lo amaría y que cuando todo esto terminara iban a reconstruir lo que se había roto. Julián sintió sin poder hablar, con lágrimas corriendo por sus mejillas. A las 7 de la noche, el equipo de la fiscalía comenzó a movilizarse. Ramírez le dio a Julián las últimas instrucciones, verificó que todos los dispositivos estuvieran funcionando correctamente y le recordó las señales de emergencia que debía usar si sentía que su vida estaba en peligro. Le dijo que confiara en su entrenamiento, que confiara en el equipo, pero sobre todo que confiara en su instinto. Si algo se sentía mal, si algo no cuadraba, tenía que salir de ahí inmediatamente. Julián asintió, tratando de grabar cada palabra en su memoria. Se vistió con ropa oscura y cómoda, como le habían indicado, y salió de la casa de seguridad escoltado por 2 agentes que lo llevarían hasta un punto cercano al lugar del encuentro. Desde ahí continuaría solo. María Luisa lo vio partir con el corazón en la garganta, conteniendo el impulso de correr tras él y suplicarle que no fuera, que no valía la pena arriesgar su vida. Pero sabía que tenía que dejarlo ir, que este era un paso necesario para que todos pudieran recuperar sus vidas. El estacionamiento en el centro de Cuernavaca estaba moderadamente lleno para ser una noche de viernes. Había familias saliendo de restaurantes cercanos, parejas jóvenes caminando hacia el cine, grupos de amigos riendo y hablando sin preocupaciones. Julián llegó 15 minutos antes de la hora acordada, tal como le habían indicado. Estacionó el auto en un lugar visible, cerca de una de las salidas, pero no demasiado cerca como para parecer sospechoso. Apagó el motor y se quedó sentado con las manos sobre el volante, respirando profundamente para controlar los nervios. A través del pequeño micrófono oculto en su ropa, podía escuchar las voces de los agentes coordinándose entre ellos, confirmando posiciones, verificando que todo estuviera listo.
Eso le daba algo de tranquilidad, saber que no estaba realmente solo, aunque se sintiera así. A las 9 en punto exactamente, un auto se estacionó 3 lugares más allá del suyo. Era un sedán negro con vidrios polarizados, imposible de ver quién iba adentro. Julián sintió que el pulso se le aceleraba hasta niveles dolorosos. Esperó, como le habían dicho que hiciera, dejando que ellos hicieran el primer movimiento. Después de unos segundos que parecieron eternos, la puerta del conductor se abrió y salió un hombre de mediana edad, complexión robusta, con el cabello corto y una cicatriz visible en la mejilla izquierda. Llevaba una chamarra de cuero negra y jeans desgastados. Caminó hacia el auto de Julián con pasos deliberadamente lentos, mirando alrededor como si estuviera evaluando la zona. Cuando llegó junto a la ventanilla, hizo un gesto para que Julián bajara el vidrio. Julián obedeció, tratando de que sus manos no temblaran visiblemente. El hombre se agachó hasta quedar a la altura de la ventanilla y lo miró directamente a los ojos. Su mirada era fría, calculadora, la mirada de alguien acostumbrado a la violencia y al miedo ajeno. Le preguntó si había traído alguna prueba de lo que había hecho. Julián le respondió que no había forma de traer pruebas físicas sin levantar sospechas, pero que podía mostrarle registros del hospital donde supuestamente había llevado el cuerpo de su madre, documentos del médico forense que confirmaban la causa de muerte como accidental. Sacó su teléfono y le mostró algunas imágenes que el equipo de la fiscalía había falsificado específicamente para este momento. Reportes médicos con sellos oficiales, fotografías de un auto accidentado que habían conseguido de archivos policiales. El hombre examinó todo con cuidado, pasando el dedo por la pantalla del teléfono, haciendo zoom en los documentos. Julián podía sentir el sudor corriendo por su espalda, empapando su camisa bajo la chamarra. Después de lo que pareció una eternidad, el hombre le devolvió el teléfono y asintió, aparentemente satisfecho. Le dijo que el asunto estaba cerrado, que la deuda se consideraba saldada, pero luego agregó algo que hizo que la sangre de Julián se helara. Le dijo que de todas formas querían asegurarse de que no hubiera problemas en el futuro, que necesitaban saber que Julián entendía la importancia de mantener la boca cerrada. Le dijo que iban a verificar su historia, que tenían contactos en el hospital y en la oficina del forense, y que si descubrían que les había mentido, volverían por él y por su hija. La amenaza implícita era clara como el cristal. Julián asintió, tratando de parecer sumiso y asustado, lo cual no era difícil porque realmente estaba aterrado. El hombre se incorporó y comenzó a alejarse hacia su auto. Julián pensó que todo había terminado, que habían logrado engañarlos, pero entonces algo salió terriblemente mal. Otro auto entró al estacionamiento a velocidad excesiva, frenando bruscamente cerca del sedán negro. De él salieron 2 hombres más, ambos con expresiones de urgencia y alarma. Uno de ellos gritó algo que Julián no alcanzó a entender completamente, pero captó las palabras trampa y policía. El hombre de la cicatriz se giró inmediatamente hacia Julián con una mirada llena de furia. En un movimiento rápido sacó un arma de la parte trasera de su pantalón y apuntó directamente hacia él. Julián sintió que el tiempo se detenía, que cada segundo se estiraba hasta volverse interminable. Escuchó gritos provenientes de diferentes direcciones, vio figuras corriendo hacia ellos desde varios puntos del estacionamiento, escuchó el inconfundible sonido de las sirenas aproximándose. Los agentes encubiertos habían revelado sus posiciones y estaban convergiendo hacia los criminales, gritando órdenes de que soltaran las armas y se tiraran al suelo. Lo que siguió fue un caos absoluto. El hombre de la cicatriz disparó, pero no hacia Julián, sino hacia uno de los agentes que se acercaba corriendo. El sonido de la detonación resonó en todo el estacionamiento, provocando gritos de pánico entre los civiles que estaban allí. Julián se tiró al piso del auto cubriéndose la cabeza con las manos, escuchando más disparos, más gritos, el sonido de vidrios rompiéndose. Todo su cuerpo temblaba sin control. Su mente apenas podía procesar lo que estaba pasando. A través del micrófono oculto en su ropa, escuchaba las voces desesperadas de los agentes coordinando sus movimientos, pidiendo refuerzos, gritando advertencias. No sabía cuánto tiempo pasó tirado en el piso del auto. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. El tiempo había perdido todo significado. Solo podía concentrarse en respirar, en mantenerse vivo, en no perder la cordura mientras el infierno se desataba a su alrededor. Eventualmente, los disparos cesaron. Escuchó voces gritando, despejado y bajo control.
Alguien abrió la puerta del auto y una mano firme lo ayudó a salir. Era Ramírez, con el rostro tenso pero aparentemente ileso. Le preguntó si estaba herido, si podía caminar. Julián asintió, aunque sus piernas apenas lo sostenían. Miró alrededor y vio que los 3 criminales estaban en el suelo, esposados, rodeados por agentes. Uno de ellos, el hombre de la cicatriz, tenía sangre en el brazo, aparentemente herido durante el intercambio de disparos. Había varios autos patrulla bloqueando las salidas del estacionamiento y personal médico comenzaba a llegar para atender a los heridos. Ramírez le explicó rápidamente que uno de los agentes había recibido un disparo en el hombro, pero que estaría bien, que los criminales estaban detenidos y que el operativo, a pesar del caos final, había sido exitoso. Habían logrado capturar a los 3 hombres que estaban directamente involucrados en la extorsión de Julián y con ellos probablemente podrían llegar a niveles superiores de la organización. Julián apenas podía procesar la información. Estaba en shock. Su cuerpo operaba en piloto automático mientras Ramírez lo guiaba hacia una de las ambulancias para que lo revisaran los paramédicos. Le tomaron los signos vitales, le dieron agua, le hicieron preguntas básicas para asegurarse de que no estuviera herido o en crisis. Julián respondía mecánicamente, con la mente aún atrapada en esos momentos aterradores cuando había visto el arma apuntándole, cuando había pensado que iba a morir. Los paramédicos determinaron que estaba físicamente bien, solo conmocionado, y recomendaron que descansara y recibiera seguimiento psicológico en los próximos días. Ramírez le dijo que lo llevarían de regreso a la casa de seguridad, que por ahora debían permanecer allí hasta que se procesaran las detenciones y se confirmara que no había más amenazas pendientes. Julián asintió sin decir nada, sin tener energía para discutir o preguntar más detalles. El trayecto de regreso a la casa de seguridad fue silencioso. Julián iba en el asiento trasero de una camioneta oficial con Ramírez a su lado y 2 agentes adelante. Miraba por la ventana sin ver realmente nada, con la mente en blanco, incapaz de formar pensamientos coherentes. Cuando llegaron, María Luisa salió corriendo de la casa antes de que el vehículo siquiera se detuviera completamente. Abrió la puerta y prácticamente arrancó a su hijo del asiento, abrazándolo con una fuerza que no parecía posible en una mujer de su edad. Julián se dejó abrazar, finalmente permitiéndose quebrar, sollozando contra el hombro de su madre como no lo había hecho desde que era un niño pequeño. María Luisa lo sostenía, acariciando su cabeza, susurrándole que todo había terminado, que estaba a salvo, que ya no tenía que tener miedo. Esa noche, en la casa de seguridad, fue diferente a todas las anteriores. Había una sensación de alivio en el aire, pero también de agotamiento profundo, como si todos hubieran corrido un maratón y apenas ahora pudieran detenerse a recuperar el aliento. Julián se sentó en el sofá de la sala, envuelto en una manta que María Luisa le había traído, con una taza de té caliente entre las manos que no bebía realmente. Solo la sostenía, encontrando algo de consuelo en el calor que emanaba de la cerámica. Lucía estaba dormida en una de las habitaciones, ajena al peligro que su padre había enfrentado esa noche, protegida por la inocencia de no saber todos los detalles. María Luisa se había quedado junto a Julián sin decir mucho, solo estando ahí, ofreciendo su presencia como el ancla que él necesitaba en ese momento. Los agentes que los custodiaban les habían dado espacio, retirándose a un rincón de la casa para permitirles ese momento de privacidad familiar. Ramírez había prometido volver al día siguiente para darles más información sobre lo que seguía. Les había dicho que los 3 criminales capturados estaban siendo interrogados y que ya habían comenzado a proporcionar información valiosa sobre la organización para la que trabajaban. Aparentemente, la red de extorsión era más grande de lo que habían anticipado, con tentáculos que se extendían a varias ciudades del estado. La captura de estos 3 hombres era solo el principio de una investigación mucho más amplia que probablemente llevaría meses, tal vez años. Pero lo importante era que la amenaza inmediata contra Julián y su familia había sido neutralizada. Los hombres que conocían sus nombres, que tenían sus direcciones, que habían amenazado a Lucía, estaban ahora tras las rejas. Eso no significaba que el peligro hubiera desaparecido completamente, porque organizaciones como esa siempre tenían más miembros, más operadores, pero al menos la presión directa se había aliviado. Julián comenzó a hablar en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Le contó a su madre cómo se había sentido en ese estacionamiento.
la parálisis de miedo cuando vio el arma apuntándole, la certeza absoluta de que iba a morir. Le dijo que en ese momento, en esos segundos interminables, había pensado en Lucía, en cómo su hija crecería sin él, en todo lo que nunca podría decirle o enseñarle. Había pensado también en su madre, en el dolor que le causaría perderlo después de todo lo que habían pasado. Y había pensado en su esposa fallecida, preguntándose si ella había previsto algo así, si había sabido en qué tipo de problemas estaba metiéndose cuando contrajo esa deuda. Le dijo a María Luisa que había sentido rabia, una rabia inmensa hacia su esposa por haberlos dejado en esa situación, por haber sido tan irresponsable o tan desesperada como para involucrarse con gente peligrosa. Pero también había sentido culpa por esa rabia, porque su esposa había muerto sin que él supiera realmente qué la había llevado a tomar esas decisiones. María Luisa escuchaba sin interrumpir, dejando que su hijo vaciara todo lo que había estado guardando durante meses. Le dijo que era natural sentir rabia, que el duelo no siempre era limpio o bonito, que a veces incluía sentimientos contradictorios y dolorosos. Le dijo que su nuera probablemente había tenido sus razones para lo que hizo, razones que tal vez nunca llegarían a entender completamente, pero que eso no hacía menos real el problema que había creado. Le recordó que lo importante ahora era aprender de todo esto, asegurarse de que Lucía no creciera en el silencio y el secreto como había pasado con ellos. Le dijo que tenían que ser honestos con la niña, cuando fuera el momento apropiado, explicarle lo que había pasado de una forma que pudiera entender para que no cargara con dudas y fantasías peores que la realidad. Julián asintió, entendiendo que su madre tenía razón, que el silencio había sido su peor enemigo en todo este proceso. Los días siguientes transcurrieron en una extraña mezcla de tranquilidad tensa y burocracia legal. Ramírez los visitaba regularmente para mantenerlos informados sobre el progreso de la investigación. Les contó que los 3 detenidos habían proporcionado nombres y ubicaciones de otros miembros de la organización, lo que había resultado en más arrestos. También les explicó que Julián tendría que testificar formalmente cuando el caso llegara a juicio, que su testimonio sería crucial para asegurar condenas significativas. Eso significaba que su participación en todo esto no había terminado realmente, que tendría que revivir esos momentos traumáticos frente a un juez y un jurado. Pero Ramírez también les dijo que Julián sería considerado un testigo colaborador, que su cooperación sería tomada en cuenta y que, aunque técnicamente había conspirado para cometer un delito al aceptar inicialmente el plan de los extorsionadores, las circunstancias atenuantes y el hecho de que nunca llegó a ejecutar el plan trabajarían a su favor. Probablemente enfrentaría algún tipo de sentencia condicional o trabajo comunitario, pero nada que lo pusiera en prisión. María Luisa había preguntado cuándo podrían volver a sus vidas normales, cuándo podrían salir de la casa de seguridad y regresar a Tepoztlán. Ramírez le explicó que necesitaban esperar un poco más, asegurarse de que no hubiera represalias de otros miembros de la organización que pudieran estar buscando venganza. Les recomendó permanecer en la casa de seguridad al menos una semana más mientras se completaban los interrogatorios y se confirmaba que la red había sido desmantelada en su mayor parte. Después de eso, podrían volver, pero bajo ciertas condiciones. Tendrían que cambiar sus rutinas, evitar lugares predecibles, mantener comunicación constante con la fiscalía. También les sugirió considerar mudarse temporalmente a otra ciudad, al menos hasta que el juicio terminara y las condenas fueran definitivas. Era mucho pedir, desarraigar toda su vida, pero María Luisa entendía que era el precio de la seguridad. Durante esos días en la casa de seguridad, María Luisa comenzó a hablar con Lucía sobre lo que había pasado. No le dio todos los detalles, por supuesto, pero le explicó en términos simples que su papá había estado en problemas con unas personas malas, que esas personas querían hacerles daño, pero que ahora la policía las había atrapado y todos estaban a salvo. Lucía escuchaba con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando saben que algo importante está siendo dicho. Hizo preguntas difíciles, como por qué su papá no había pedido ayuda antes, o por qué esas personas querían hacerles daño.
María Luisa respondía lo mejor que podía, tratando de ser honesta sin asustarla más de lo necesario. Le dijo que a veces los adultos cometían errores, que a veces tenían miedo de pedir ayuda porque pensaban que podían resolver las cosas solos, pero que eso casi nunca funcionaba. Le dijo que lo importante era que habían aprendido de esos errores, que ahora sabían que la familia tenía que mantenerse unida y comunicarse, sin importar cuán difíciles fueran las situaciones. Lucía le preguntó si su mamá había sido una de esas personas malas. La pregunta tomó a María Luisa por sorpresa, pero después de pensarlo un momento, le respondió que no, que su mamá no había sido mala, pero que había tomado decisiones que no fueron buenas, decisiones que tal vez hizo porque estaba asustada o desesperada. Le dijo que las personas no eran simplemente buenas o malas, que todos teníamos partes de ambas cosas y que lo importante era intentar hacer lo correcto la mayor parte del tiempo y cuando nos equivocábamos, tratar de arreglar las cosas. Lucía pareció satisfecha con esa respuesta o al menos dejó de hacer más preguntas. María Luisa la abrazó y le prometió que de ahora en adelante nadie le ocultaría cosas importantes, que siempre podrían hablar de lo que sintieran o pensaran sin miedo. Era una promesa grande, tal vez imposible de cumplir perfectamente, pero era un inicio, una intención de hacer las cosas diferentes de cómo se habían hecho hasta ahora. Julián había estado observando esas conversaciones desde cierta distancia, sin intervenir demasiado, como si no se sintiera con derecho a participar en la reconstrucción emocional de su hija. María Luisa lo notó y una tarde lo llamó aparte. Le dijo que tenía que estar presente para Lucía, que la niña lo necesitaba ahora más que nunca, que no podía seguir castigándose alejándose de ella. Julián le confesó que tenía miedo de acercarse demasiado, miedo de que Lucía lo viera como la fuente de todo el peligro que habían enfrentado, miedo de que lo rechazara o le tuviera resentimiento. María Luisa le respondió que esos miedos eran válidos, pero que no podía dejar que lo paralizaran. Le dijo que Lucía era una niña inteligente y sensible que probablemente ya estaba procesando todo a su manera y que lo que más necesitaba era saber que su papá seguía siendo su papá, que seguía siendo alguien en quien podía confiar y apoyarse. Le sugirió que pasara tiempo con ella, que hicieran cosas simples juntos, que reconstruyeran esa conexión que el miedo y la culpa habían dañado. Julián siguió el consejo de su madre. Comenzó a jugar con Lucía en las tardes, juegos simples que no requerían mucho espacio ni materiales, adivinanzas, historias inventadas, dibujos. Al principio la niña estaba un poco reservada, como si no supiera bien cómo comportarse con su padre después de todo lo que había pasado. Pero poco a poco fue abriéndose, sonriendo más, haciendo preguntas, buscando su cercanía. Una noche, mientras dibujaban juntos en el piso de la sala, Lucía le preguntó si iban a estar bien, si las cosas volverían a ser como antes. Julián le dijo que no, que probablemente no volverían a ser exactamente como antes, pero que eso no era necesariamente malo. Le dijo que iban a construir algo nuevo, algo mejor, donde todos pudieran sentirse seguros y escuchados. Le prometió que nunca más le ocultaría cosas importantes, que siempre le diría la verdad de una forma que pudiera entender. Lucía lo miró con esos ojos enormes que siempre lo desarmaban y le dijo que ella también prometía contarle cuando tuviera miedo o cuando algo la preocupara. Sellaron ese pacto con un abrazo y Julián sintió por primera vez en meses que tal vez sí había esperanza, que tal vez sí podrían salir adelante de todo esto. Después de 10 días en la casa de seguridad, Ramírez finalmente les dio permiso para volver a Tepoztlán. Les explicó que la mayoría de los miembros clave de la organización habían sido arrestados y que aunque siempre existía un riesgo residual, la amenaza directa había disminuido significativamente. Les dio instrucciones de seguridad que debían seguir, variar sus rutas habituales, informar inmediatamente si notaban cualquier cosa sospechosa, mantener sus teléfonos encendidos y con localización activa en todo momento. También les asignó un oficial de enlace que estaría disponible las 24 horas del día para cualquier emergencia. Les dijo que el proceso judicial tomaría tiempo, probablemente varios meses antes de que hubiera audiencias formales, pero que podían retomar sus vidas mientras tanto con las precauciones necesarias. El regreso a Tepoztlán fue agridulce. Por un lado, había un alivio enorme de estar de vuelta en un lugar familiar, de poder dormir en sus propias camas, de no sentirse encerrados en esas 4 paredes de la casa de seguridad, pero por otro lado, todo se veía diferente ahora.
como si el pueblo entero hubiera sido teñido por las sombras de lo que habían vivido. María Luisa volvió a su casa y encontró todo exactamente como lo había dejado, pero sintió como si hubiera pasado una eternidad desde aquel día en que había preparado su maleta para visitar a Julián. Era la misma casa, los mismos muebles, las mismas fotografías en las paredes, pero ella ya no era la misma persona. Había envejecido años en esas 2 semanas. Había visto lados de la vida y de su propia familia que nunca imaginó que existirían. Se sentó en su sofá favorito y se permitió llorar, liberando toda la tensión, todo el miedo, toda la angustia que había estado conteniendo para mantenerse fuerte para los demás. Julián también enfrentaba sus propios demonios al volver a su casa. Cada rincón le recordaba las noches de insomnio, las llamadas amenazantes, las decisiones imposibles que había considerado. La cajuela de su auto, donde había escondido la garrafa de combustible, ahora estaba vacía, pero parecía gritar acusaciones silenciosas cada vez que la miraba. Decidió vender ese auto y comprar uno diferente, algo más pequeño y económico, porque no podía soportar la idea de conducirlo sabiendo todo lo que había representado. También comenzó a hacer cambios en la casa, pintando paredes, reorganizando muebles, como si al transformar el espacio físico pudiera también transformar los recuerdos asociados a él. Era su forma de terapia, su manera de reclamar ese espacio y convertirlo nuevamente en un hogar en lugar de un lugar de terror. María Luisa y Julián habían acordado con Ramírez que María Luisa tendría la custodia temporal de Lucía, mientras Julián asistía a terapia obligatoria como parte de su acuerdo con la Fiscalía. No era que le hubieran quitado la patria potestad, sino más bien un arreglo práctico que permitía a Julián trabajar en su recuperación emocional sin la presión adicional de cuidar a tiempo completo de una niña que también estaba procesando su propio trauma. Lucía pasaba los fines de semana con su padre y los días de semana con su abuela, un arreglo que funcionaba sorprendentemente bien. María Luisa se mudó a una habitación de la casa de Julián para facilitar la transición, convirtiendo uno de los espacios en su propio pequeño apartamento dentro de la casa. De esa forma, Lucía tenía acceso constante a ambos y ninguno de ellos estaba completamente solo. La terapia fue reveladora para Julián. Su terapeuta, una mujer de 50 y tantos años con una paciencia infinita y una habilidad para hacer las preguntas correctas, lo ayudó a desempacar no solo el trauma reciente, sino también capas más profundas de dolor que había estado ignorando durante años. La muerte de su esposa había sido un evento devastador que nunca procesó adecuadamente, enterrándose en el trabajo y en la responsabilidad de cuidar a Lucía en lugar de permitirse sentir el dolor. Cuando llegaron las extorsiones, su psique ya estaba tan fragmentada que no tuvo los recursos emocionales para enfrentar la situación de forma saludable. La terapeuta le explicó que su respuesta al peligro, aunque moralmente problemática, era comprensible desde una perspectiva psicológica. Un cerebro bajo estrés extremo a menudo toma decisiones que parecen irracionales o inmorales desde afuera, pero que en el momento se sienten como la única opción de supervivencia. Eso no excusaba lo que había estado dispuesto a hacer, por supuesto. Julián entendía que había cruzado líneas que no debían cruzarse, que había considerado sacrificar a su propia madre para salvar a su hija y que esa era una decisión que tendría que cargar el resto de su vida. Pero entender el contexto, entender cómo había llegado a ese punto, le daba herramientas para asegurarse de que nunca volvería a pasar. Aprendió técnicas de manejo del estrés, formas de identificar cuándo estaba llegando a su límite y necesitaba pedir ayuda, estrategias para comunicarse mejor con su familia en lugar de aislarse. Lentamente, sesión tras sesión, comenzó a reconstruir algo que se parecía a la paz interior. María Luisa también asistió a terapia, aunque al principio se resistió a la idea. No le gustaba la noción de hablar de sus problemas con un extraño, le parecía una señal de debilidad admitir que necesitaba ayuda. Pero Ramírez le había recomendado enfáticamente que buscara apoyo profesional, explicándole que lo que había vivido era un trauma significativo y que procesarlo sola podría ser contraproducente. Finalmente accedió, más por dar el ejemplo a Julián y a Lucía que por convicción propia. Sin embargo, descubrió que las sesiones le ayudaban más de lo esperado. Su terapeuta, un hombre mayor que le recordaba un poco a su difunto esposo, le dio espacio para expresar la rabia que sentía hacia Julián por haberla puesto en esa situación, pero también la culpa que sentía por esa rabia. Le ayudó a Teso a entender
que podía sentir múltiples cosas al mismo tiempo: amor por su hijo y rabia por sus acciones, comprensión de su situación y decepción por sus decisiones. No tenía que elegir un solo sentimiento, podía sostener la complejidad de todos ellos. Con el tiempo, las cosas comenzaron a normalizarse, aunque era una nueva normalidad diferente a la anterior. María Luisa retomó algunas de sus actividades sociales, reuniéndose con sus amigas de la escuela, asistiendo a las reuniones del club de lectura que había abandonado durante el caos. Julián volvió a trabajar, aunque ahora con un horario más flexible que le permitía estar más presente para Lucía. La niña regresó a la escuela y, con ayuda de un terapeuta infantil especializado en trauma, comenzó a procesar lo que había vivido de formas apropiadas para su edad. Dibujaba sus sentimientos, escribía pequeñas historias donde los personajes enfrentaban miedos similares a los suyos, y poco a poco fue recuperando la alegría natural de la infancia que el trauma le había robado temporalmente. El proceso judicial se extendió durante meses, como Ramírez había predicho. Hubo múltiples audiencias, declaraciones, contrainterrogatorios. Julián tuvo que testificar varias veces, reviviendo los momentos más oscuros de su experiencia frente a salas llenas de extraños. Pero con el apoyo de su terapeuta y de su familia, logró sobrellevarlo. Los 3 criminales que lo habían extorsionado recibieron sentencias significativas, entre 15 y 20 años de prisión cada uno. Otros miembros de la organización también fueron condenados, desmantelando efectivamente la red que había operado en la región durante años. Julián, como testigo colaborador y considerando las circunstancias extremas, recibió una sentencia de 2 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. Aceptó el veredicto sin protestar, entendiendo que era justo, incluso generoso dadas las circunstancias. Un año después de aquella tarde fatídica, cuando María Luisa había descubierto la garrafa de combustible en la cajuela del auto, la familia se reunió para una comida en la casa que ahora compartían. Era un día soleado de noviembre, similar al día en que todo había comenzado, pero el ambiente no podría haber sido más diferente. Cocinaron juntos los 3, con Lucía encargándose de hacer la ensalada y decorar la mesa con flores que había recogido del jardín. Durante la comida, hablaron abiertamente sobre cómo habían cambiado sus vidas en ese año, qué habían aprendido, qué agradecían. Julián agradeció tener una segunda oportunidad, agradeció que su madre lo hubiera perdonado aunque no lo mereciera, agradeció cada día que podía pasar con su hija. María Luisa agradeció estar viva, agradeció la valentía de Lucía al advertirle del peligro, agradeció haber encontrado la fuerza para enfrentar una situación que parecía imposible. Lucía, con esa sabiduría inesperada que a veces tienen los niños, agradeció que su familia hubiera aprendido a hablar de las cosas difíciles. Dijo que antes todos guardaban secretos y eso hacía que todo fuera más triste y asustado, pero que ahora podían decirse la verdad incluso cuando dolía. Era una observación simple pero profunda, y tanto María Luisa como Julián se miraron con ojos húmedos, entendiendo que su hija les había dado una lección que ellos, con toda su experiencia adulta, habían tardado demasiado en aprender. El silencio y el aislamiento habían sido sus peores enemigos, pero la verdad, por dolorosa que fuera, los había salvado. Los había devuelto el uno al otro, les había dado la oportunidad de reconstruirse como familia. María Luisa miraba a través de la ventana hacia las montañas que rodeaban Tepoztlán, las mismas montañas que había visto toda su vida, pero que ahora contemplaba con ojos diferentes. Había perdido mucho en su vida: su esposo, su inocencia sobre la naturaleza humana, la confianza ciega en que su familia siempre estaría a salvo. Pero también había ganado algo invaluable: una comprensión más profunda de la fragilidad y la fuerza de los vínculos humanos, una apreciación renovada por cada día que podía pasar con sus seres queridos, una certeza de que incluso en los momentos más oscuros siempre había una opción, siempre había una forma de elegir la luz sobre la oscuridad. Las palabras de Lucía aquel día: «Abuela, no te subas, vi lo que hizo papá», resonaban aún en su memoria, pero ya no con terror, sino con gratitud. Esas palabras le habían salvado la vida, habían cambiado su destino, habían sido el catalizador que los obligó a enfrentar una verdad que de otro modo habría permanecido oculta hasta que fuera demasiado tarde. La tarde avanzaba y el sol comenzaba a descender tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Los 3 permanecían en la mesa sin prisa por levantarse, disfrutando simplemente de estar juntos, de estar vivos, de estar a salvo. Sabían que el futuro seguía siendo incierto,
que habría más desafíos, más momentos difíciles, pero también sabían que ya no enfrentarían esos desafíos solos, encerrados en sus propios miedos y secretos. Ahora tenían algo que antes les faltaba: confianza mutua, comunicación abierta y la comprensión de que la familia, cuando funciona como debe, no es solo un grupo de personas unidas por la sangre, sino un sistema de apoyo donde cada miembro puede ser vulnerable sin miedo a ser juzgado o rechazado. Era una lección cara, pagada con lágrimas y terror, pero era una lección que los acompañaría por el resto de sus vidas, guiándolos hacia decisiones más sabias, hacia conexiones más honestas, hacia un futuro donde el amor no tuviera que competir con el silencio.